versado en el conocimiento de esa palabra, pero también del Señor de esa palabra. Y hermanos, creo que es importante que como ministros recuperemos el sentido de autoridad de la palabra. He contado varias veces esta circunstancia que me pasó cuando yo era estudiante universitario, sin imaginarme que alguna vez iba a ser pastor. Viajé a Austria representando a Perú en un congreso mundial de estudiantes universitarios, y como parte de una experiencia de capacitación previa al congreso se daban un montón de talleres. Yo decía, como soy presidente de esta organización en Perú y me invitan siempre a dar conferencias en las universidades, qué sé yo, necesitaría saber algo acerca de cómo predicar. Entonces me inscribí en un taller que decía predicación. Y cuando llego a ese taller, resulta que el que estaba a cargo de ese taller era John Stott. No lo había conocido antes. Me impresionó el tipo. En esa época él era pastor de una iglesia en Londres. Y una frase que me quedó de él, y que luego cuando el Señor me llamó al ministerio se fijó más en mí todavía, fue cuando en una de esas sesiones del taller John Stott dijo: solo quiero pedirles una cosa, nunca ocupen un púlpito si no están seguros de que van a proclamar verdad de Dios. Y yo como laico, escuchando eso, decía: wow, qué difícil debe ser pastor. No quiero estar en los zapatos del pastor. Y años después el Señor me llamó a mí al pastorado y me complicó la vida. Y esa frase me ha acompañado tanto tiempo. Y cada vez que tengo que pararme delante del pueblo de Dios, tengo que confesar que un temor realmente se apodera de mí. Porque un día voy a tener que dar cuenta delante de Dios de todo lo que he dicho ocupando el púlpito del pueblo de Dios. Y creo que Esdras venía de esa beta. Él tenía la convicción de que lo único que podía ayudar a este pueblo que venía con tantos sueños destrozados de vuelta a la tierra, que regresaba con tantas heridas, con tantos dolores, y muchos de ellos tal vez solo pensaban en regresar para morir en la tierra, ni siquiera pensaban en la reconstrucción como tal. Pero Esdras estaba consciente de que lo único que podía reavivar a este pueblo y darle rumbo otra vez era que él, como ministro de Dios, fuera diligente en la palabra de Dios. Que todo lo que él iba a decirle a ese pueblo tenía que llevar el eco de que Dios estaba hablando a través de él. Era muy versado en la palabra de Dios y reconocía que era palabra de Dios. ¿Cuántos sinvergüenzas han suelto hoy diciendo que está proclamando la verdad de Dios, y lo que nos entregan son discursos de pensamiento positivo, de autoayuda, de evangelio de prosperidad? Vaya qué terrible nombre eso, ¿verdad? Evangelio de prosperidad. Cómo hemos prostituido las categorías bíblicas, ¿verdad? Y otras hablan de teología de la prosperidad, que peor todavía, ¿no?
todos estos nuevos modas de profetas, de apóstoles, y me acaban de decir, hace unos días estaba en una reunión, que ahora incluso han parecido, porque como ya no hay espacio para tanto profeta y apóstol, ahora que han inventado el de patriarca, imagínense, van a llegar hasta Adán en ese proceso, ¿verdad? Sí, chiflados, realmente, porque no tienen ningún fundamento en la escritura. Yo sé que aquí en México no pasa eso, ¿verdad? Pero estamos en crisis. Estamos en crisis. Y lo único que nos puede salvar de esa crisis es la palabra de Dios. Primer requisito, entonces, ser diligentes en la palabra de Dios. O como dice la Nueva Versión Internacional, ser muy versados en la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Sí, yo sé que usted tal vez dice, sí, pastor, yo le escucho, pero yo tengo otro trabajo. Yo no estoy dedicado solo al pastorado. Y yo tengo que decirle, yo también. Yo tengo otro trabajo. Y además, tengo que ministrar al pueblo de Dios. Y todos tenemos que hacerlo así. Pero eso no nos exonera de la responsabilidad. No sé cuántos de ustedes conocen la experiencia traumática de Karl Barth, cuando había terminado de hacer su doctorado en Alemania y regresó a Suiza. Ustedes pueden leer esa historia en ese librito que él publicó, La Predicación del Evangelio. Llega el doctor en teología, graduado en Alemania, Karl Barth, a Suiza, la iglesia reformada, y lo nombran pastor de una pequeña iglesia de campesinos en los Alpes suizos. Y cuenta Barth, escuchen esta frase: me encontraba el sábado a las 11 de la noche en mi oficina haciéndome la pregunta que todo pastor se hace: ¿qué voy a predicar mañana? Muy tarde para hacer esa pregunta, ¿verdad? El sábado a las 11 de la noche. Otros son más osados, el domingo a las 9 de la mañana. Y otro camino a la iglesia. Me encontraba el sábado a las 11 de la noche haciéndome la pregunta, dijo él, que todo pastor se hace: ¿qué voy a predicar mañana? Y de pronto, dice él, un temor se apoderó de mí. Caí de rodillas y me dije a mí mismo: ¿quién me creo yo que por ser esta una congregación de campesinos no es digna de recibir palabra de Dios? El Espíritu realmente lo tumbó y dice: pedí perdón a Dios y le prometí que nunca más iba a volver a cometer ese pecado. Y entonces, ¿saben qué empezó a predicar? Una serie de mensajes sobre la epístola a los romanos, a esa congregación de campesinos. Y esa serie de predicaciones fueron la base de su comentario a los romanos, que todos los historiadores de la teología dicen que fue la obra que marcó la línea divisoria entre la teología moderna y la teología contemporánea. ¿Dónde se gestó eso? En una humilde congregación de campesinos en los Alpes suizos, cuando el Señor quebrantó a Karl Barth y le hizo reconocer que ahí él no era el más importante. Karl Barth, que era su pueblo, su rebaño,
y él tenía la responsabilidad de alimentar al rebaño del Señor. Recuerdo cuando regresé a Costa Rica después de vivir en Ecuador un tiempo y fui a asumir Comunicaciones Nazarenas, y yo había recomendado a un paisano peruano para ir a hacer una maestría en Costa Rica, y lo encuentro unos días después. Le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo van los estudios? Bien. Le digo, ¿ya estás por graduarte? Sí, ya pronto. Y le digo, ¿y qué piensas hacer? Me dice, bueno, ya mandé mi currículum a las oficinas regionales de AMAC, o sea, SAM, dice, porque con una maestría no me van a mandar a mí a una iglesia local. Me arrepentí de haberlo recomendado para la maestría. ¿Quién te crees tú? ¿Qué concepto, verdad? ¿Qué concepto? El pueblo de Dios necesita ser reconstruido. Y esa reconstrucción solo va a venir por la palabra. Y los encargados de ministrar esa palabra somos nosotros, ministros de la palabra. Qué privilegio, hermanos, qué responsabilidad. La solución empieza por casa. Nosotros somos ministros de la palabra y por lo tanto debemos ser diligentes. Primer requisito. Segundo requisito: en el versículo 6, la siguiente parte dice: gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Eso de la simpatía del rey no importa mucho, porque al fin y al cabo son simpatías pasajeras, temporales. Pero me llama la atención la parte final de ese versículo: y el Señor su Dios estaba con él. Segundo requisito es tener la seguridad de que la mano de Dios está sobre o con nosotros. Tener la seguridad de que la mano de Dios está sobre o con nosotros. Esto es lo que significa realmente unción. La unción no es un toque mágico, tampoco. La unción no es algo que se da con un soplo. La unción es el respaldo de Dios a aquello que estamos haciendo en el nombre de Él. En palabras del relato de Samuel, se dice que y Samuel proclamaba el mensaje de Dios y Dios no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso es unción, el respaldo de Dios a aquello que estamos haciendo en el nombre de Dios. Que el pueblo pueda reconocer que realmente detrás de eso que está escuchando hay un respaldo que viene de lo alto. Está el respaldo de Dios mismo, porque eso es lo que nos va a dar autoridad. Los títulos son importantes, la trayectoria es importante, pero no es determinante. Lo que es determinante es el respaldo de Dios. Está bien que el superintendente de distrito tenga aprecio por nosotros. Sería equivalente aquí a la simpatía del rey. O que el director de área tenga simpatía por nosotros. O que el director regional, o que el director de misión mundial, el superintendente general. Está bien, pero eso no es determinante. No es determinante. Lo determinante es el respaldo. Porque cuando estas otras instancias te quiten la simpatía,
y no seas de su agrado, lo único que te va a mantener en pie es la convicción y la seguridad de que el Señor te respalda. Varias veces en el camino del ministerio he tenido que confrontar a mis líderes que actuaban más como jefes que como líderes. Y yo recuerdo que la última decisión que tuve que tomar, dolorosa para nosotros como familia, en una discusión que tuve con mi jefe en Misión Mundial, el último recurso que él estaba queriendo usar para que yo no tomara la decisión que había tomado, él me dijo: yo soy tu jefe. Le dije: sí, pero usted no es mi Señor, y quien me ha llamado aquí al ministerio es el Señor. Y no me contestó. Entonces me dije: gracias a Dios, porque hay algunos que actúan como si fueran el Señor, pero ellos no son el Señor. Por eso es importante que la mano de Dios esté con nosotros, porque van a haber momentos en que nadie más nos va a respaldar excepto el Señor, y eso nos va a mantener de pie, y eso nos va a permitir avanzar, y eso va a honrar el nombre de Dios, para vergüenza de los jefecillos que quieren actuar como señores y no lo son. Esdras estaba seguro de que la mano de Dios estaba sobre él y con él, y eso es el resultado de la comunión con Dios. Por eso es que como ministros necesitamos proteger nuestra comunión con Dios. Necesitamos cultivar nuestra comunión con Dios. Necesitamos ser devotos transeúntes del camino que nos lleva a subir la montaña y encontrarnos con el Señor. Necesitamos tener una vida devocional profunda, una vida de oración constante, porque eso nos acerca al Señor. A veces en el trajín del ministerio estamos tan atareados que pasan días y semanas sin realmente haber tenido comunión con Dios. Con razón terminamos como este pastor que les estoy contando, que frente a su iglesia termina diciendo: estoy vacío, no tengo nada para darles, porque no hay comunión con Dios. Cuando nos desenchufamos de Él, no hay vitalidad en el ministerio, no hay frescura en la comunión con Dios. Necesitamos cuidar nuestra comunión con Dios, tener la seguridad de que la mano de Dios está sobre o con nosotros. El camino del ministerio es un camino cuesta arriba, siempre. El camino del ministerio tenemos que transitarlo en medio de adversidad, porque como dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre, carne, sino contra potestades. Es una lucha espiritual. Por lo tanto, vamos a ir siempre contra corriente. No se deje hipnotizar por los aplausos. El camino del ministerio es cuesta arriba, porque el camino del ministerio al que nos ha llamado el Señor, recuerden que Él nos llamó diciendo que debíamos tomar ¿qué? Nuestra cruz
es sacrificio, entrega, estar alertas. Y eso solo es posible cuando nuestra comunión con Dios es una comunión fresca, es una comunión profunda. Y puedo entonces ministrar en el nombre del Señor. Esdras regresó como una nación doblegada, frustrada. Me imagino que muchos de ellos no querían meterse en nada más, pero como fruto de ese ministerio, la nación recobró su identidad, recobró su visión. Y hoy nosotros somos fruto de esa recuperación, porque el pueblo de Israel pudo cumplir ese rol hasta que vino el Mesías, y a partir de ahí es otra historia. Pero es importante ver cómo una persona puesta en las manos de Dios puede ser instrumento para la recuperación del pueblo de Dios, y de esa manera el cumplimiento de la misión que el Señor ha dado a su pueblo. Primer requisito, entonces, ser diligentes en la palabra de Dios. Segundo requisito, tener la seguridad de que la mano de Dios está sobre nosotros, con nosotros. El tercer requisito, versículo 25 de este capítulo, es muy importante. Por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no la conozcan, enséñasela. Es tremendo, ¿verdad? Pero tú, Esdras, por cuanto posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no la conocen, enséñasela. Tercer requisito, evidenciar, mostrar sabiduría de Dios para la práctica pastoral, la práctica ministerial. Evidenciar o mostrar sabiduría de Dios para la práctica pastoral, la práctica ministerial. Qué tremendo encargo que está haciendo este rey Artajerjes a Esdras. Y el argumento que da es fundamental. No le dice por cuanto eres mi amigo, o por cuanto tú haces todo lo que yo te digo, o porque tú eres leal al rey. No, por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios. Nombra funcionarios y jueces. Debemos evidenciar la sabiduría de Dios para la práctica pastoral. Y hermanos, eso tiene que hablar de nuestras competencias, de nuestra pericia en el tratamiento de las funciones que son propias de nuestro rol. Recuerden que las categorías poder y autoridad no son sinónimas. La categoría poder
asociada al rol que desempeñamos, viene adscrita al rol, al cargo. Y si soy llamado como pastor, pues hay un poder que voy a ejercer como pastor, y eso lo reconoce el grupo. Pero la autoridad no viene adscrita al cargo que voy a desempeñar. La autoridad tengo que ganármela. La autoridad es la respuesta de la gente a mi accionar en función del cargo que desempeño. Yo soy profesor de la universidad, por lo tanto, entro al aula al empezar el semestre y todos los estudiantes me respetan como profesor. Y veo la lista y pregunto los nombres y doy instrucciones y todos me siguen. ¿Por qué? Porque tengo el poder para que ellos me presten atención. Y tengo el poder para evaluar, etcétera, etcétera. Pero el que me califiquen como buen o mal profesor va a depender ¿de qué? De mi relación con ellos, de lo que yo doy en los cursos que enseño, de la forma como lo hago, de la destreza del conocimiento de la materia que voy a enseñar, de la forma como respondo a sus preguntas, de la manera como realmente ayudo para que ellos puedan realizar un proceso de aprendizaje óptimo, de la forma como les proveo las herramientas para que ellos vayan construyendo, articulando el conocimiento. Al final, entonces, ellos van a poder decir, es un buen profesor o es un mal profesor. La autoridad se gana, el poder se ejerce. Como ministros, necesitamos que nuestra autoridad sea el fruto y resultado de la forma como nuestro rebaño ve que ejercemos el ministerio, como hombres o mujeres de Dios, y que ellos puedan reconocer realmente es una mujer de Dios, realmente es un hombre de Dios. Autoridad. Evidenciar sabiduría de Dios para la práctica pastoral ministerial. Y lógicamente, si bien es cierto es sabiduría de Dios, no quiere decir que viene automáticamente de Él. Es sabiduría de Dios, ¿por qué? Porque todas las destrezas que necesito, administrativas, de relaciones interpersonales, de resolución de conflicto, de programación, de capacitación, todas esas destrezas que puedo aprenderlas de diferentes fuentes, tengo que pasarlas por el filtro de la palabra para ver cómo estas destrezas son puestas al servicio del pueblo de Dios, y cómo este pueblo de Dios es edificado, es restaurado y es equipado para cumplir la misión de Dios. En última instancia, eso significa hacer discípulos. Ni más ni menos. Hacer discípulos. Tanto como superintendente, así como pastor, he tenido que enfrentar situaciones complicadas. Y a veces es fácil tomar ciertas decisiones, pero es fácil también tener consecuencias inesperadas de esas aparentes fáciles decisiones. Y muchas veces terminamos pagando precios muy altos por decisiones apresuradas.
Es importante que como ministros, cada decisión, aún hasta en la forma como aconsejamos, lleve el sello de que estamos filtrando las circunstancias en las cuales estamos ministrando, las estamos filtrando con la luz de la palabra.